dice: promotora del liderazgo de las mujeres en instituciones policiales, becaria y socia del International Women's Forum. Fuerte el aplauso. Y por supuesto, adelante, bienvenida, mucho gusto. Para moderar, se queda con ustedes Carla Iberia. Gracias por estar con nosotros. Han sido unos días súper interesantes y vamos a adentrarnos en cuál es un correcto modelo de policía. Hay cosas en la vida que nadie te enseña. Todos ustedes son graduados universitarios, ¿verdad? Eso quiere decir que ustedes van a hacer sus tesis, que nadie le enseña a hacer una tesis y a graduarte, nadie te enseña explícita, nadie te enseña a ilustrar tal vez cómo ser padre madre, y nadie puede advertirte que se siente ser víctima, y nadie puede enseñarte, aunque estamos llenos de foros que hablan sobre la policía y los policías, nadie puede experimentar qué es cierto del mundo de la policía. Por eso, aunque nos presento, pero me gustaría mucho si en 3 minutos, Sofía, nos dices exactamente qué significa ser policía. Antes que funcionaría, ¿qué significa ser policía? Muchas gracias, Vivi. Muy buenas tardes a todos. Me gusta mucho esto contigo, Carla, porque creo que este es el momento de poner sobre la mesa la profesión de ser policía, que tenemos que entenderla como una profesión de primera y no como ciudadano de segunda, como muchos casos. Premisa básica, mucho del discurso político y más que bien en campañas es que necesitamos una policía confiable. Van a haber muchos políticos que digan esa frase, y yo desde mi como policía yo hablaría más bien de que necesitamos una clase política confiable con la policía para poder crear un círculo virtuoso que nos permita tener más policía. Estamos acostumbrados a que cada 3 o 6 años se le pone el reset a la cinta y volvemos a reinventar, y hablamos de estrategias, y hablamos no de políticas públicas, sino de estilos personales. Las políticas públicas trascienden cada 3 o cada 6 años y los estilos personales pueden terminar con las buenas prácticas. Ser policía, te puedo decir que para mí es una de las mejores decisiones que he tenido, que implica ser profesional, como tú dices, graduado de universidad, además con el reto de seguirte preparando, porque difícilmente otras profesiones te van a poder dar la satisfacción que ser policía te da. Ser policía es atender a la ciudadanía en el momento más complicado de su vida o prevenir lo que pudieran ser escenarios muy complicados, y que creo que el gran reto en este país que avanza en sentido contrario es simplificar, fomentar y poner en su justa dimensión la vocación policial. Hoy, en lo particular, como profesional en geografía, estoy convencida que además tiene que haber una mayor participación de las mujeres y dejar de lado únicamente la visión masculina que ha sido por la decisión de este país implementado, porque mujeres y hombres hacemos equipo. Y tan valiente y tan poderoso es la decisión de un hombre como lo es de una mujer, pero se genera en un sentido integral. En ese sentido, y que por eso me gusta este auditorio, yo les diría que si alguien tiene la vocación de ser policía, lo hagan, porque lo que necesitamos son policías, hombres que les van a dar muchos beneficios, y para que quien entre con vocación siempre y no privas como sueldo, que nunca van a ser suficientes los recursos, que ahí entramos en un tema de corrupción, que también parte de la problemática es cómo hemos hecho reclutamiento en este país. Tiene que ser un reclutamiento de verdad dirigido a que tengamos las y los mejores mexicanos en instituciones policiales al servicio de la gente. Y concluiría con esto: aspiramos a tener la mejor policía, a que todos sean confiables, a que todas sean profesionales, pero en casa es muy difícil cuando alguien habla de ser policía porque falta apoyo familiar. Nadie quiere que su hijo o hija, especialmente si está estudiando, se convierta en un policía, como además nos regalamos. Entonces, en este sentido, necesitamos cambiar esa visión para poder tener mejores resultados. Me voy a extender un poco. Esta mesa habla de un buen modelo de policía. Lo que queremos es un buen modelo nacional de policía, y el tema de la justicia civil. Solo voy a hacer una pregunta adicional, porque si no nos va a perder en la mesa. Extiéndete un poquito en
el tema del reclutamiento. O sea, ¿qué pasaba con el reclutamiento de quienes quieren ser oficiales de policía en su rango más elemental, más bajo, cuando tú empezaste tu carrera policial? ¿Y qué está pasando ahora? De inicio yo empecé en una institución, la Policía Federal, lo digo orgullosamente, que lo que reclutaba eran profesionistas, en su mayoría universitarias con distintas especialidades. Porque si alguien o una institución necesita de verdad especialistas en cada uno de los grupos, es la policía. Hoy, de inicio, pues el reclutamiento es totalmente distinto, dadas las características de las instituciones nacionales de seguridad y de los civiles. En ese sentido, si pudiéramos hablar del reclutamiento actual, primero se han eliminado los modelos que podrían ser aspiracionales para los municipios y para los estados. Ya no hay hacia dónde ver como un tema de aspiración, de modelos generados. Y hoy, desafortunadamente, mucho del reclutamiento que se está haciendo en gran parte del país pues, es de personas que además se establece la ley, que desde secundaria se puede ingresar a instituciones policiales. Yo creo firmemente que no hablaría únicamente de la preparatoria, sino hablaría de personas profesionistas. Cada una de las áreas tiene distintos perfiles. Evidentemente hay áreas en las que el conocimiento académico no es indispensable porque tiene otra naturaleza, pero sí creo que en el modelo nacional de policía tenemos que entender que tiene que haber áreas especializadas en cada uno de los rubros. Violencia de género, protección de también temas de inteligencia, pero también temas de investigación, pero también temas de transporte y vialidad, que además tienen que ser integrales, no lo consigo separado francamente. Entonces creo que tenemos que regresar al modelo aspiracional de que implica hacer una carrera con hombres y mujeres profesionales en cualquiera de los ámbitos y no, por ejemplo, muy rápido, no reclutar con base en un sueldo. Los espectaculares en muchas ocasiones se hablan, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, hoy tenemos los mejores sueldos de todo el país. Un policía municipal gana 17.800 pesos en promedio, pero el reto que tenemos nosotros, que no es distinto del país, de hecho vamos avanzados, es que a la par de que se ofrece un sueldo de un profesionista, la persona que ingrese sea efectivamente un o una profesionista también. Entonces creo que eso es mucho lo que queremos cambiar, pero entonces viene el tema de cómo un profesionista va a ayudar a la policía. Cuando tendríamos que estar hablando, que eso tendría que ser la opción natural para estudiantes de criminología, de derecho y de muchas otras áreas de conocimiento. Muchas gracias. A ver, les quiero hacer una pregunta. Ustedes quieren contestar. Venimos de un modelo de policía, tenemos un modelo nacional de policía y justicia civil. ¿Qué pasaba en México con las policías hace 25 o 30 años? ¿Cómo se distribuían las policías localmente, estatalmente, la federal? Y la transformación que ha seguido en 10 años, porque si no estás atento, nosotros ciudadanos de a pie distinguimos 2 o 3 cuerpos, ¿no? Y no sabemos qué tiene que hacer cada uno de esos cuerpos. ¿Alguien puede responder? Agradezco mucho la invitación y entro en materia. Antes de perfirmarme a responder lo que esta vez yo aprovechaba un poquito la respuesta que nos hacías, que dejaron datos sobre la mesa que hablaba de la confianza. En las encuestas, en promedio, las policías municipal y estatal pues están más o menos entre el 50 y el 60% de la aprobación. Es decir, entre 5 y 6 personas de cada 10 confían en su policía y el resto no. Ese número tal cual parece devastador. Sin embargo, si revisamos con calma las encuestas, por lo regular nadie revisa las últimas preguntas. Y en las últimas preguntas viene cuánto confías en tu vecino. Y la confianza en tu vecino es del 10%. Uno de 10, es decir, no tenemos un problema de confianza en la policía. Tenemos un problema de confianza al interior de la sociedad, entre todas y todos los mexicanos. Es decir, hay un problema anterior al tema de la confianza en la policía. Es momento de empezar a voltear hacia donde tenemos realmente los problemas y dejar de recargarle todas las funciones a la policía como cuerpo, cuando la responsabilidad no es de la policía, sino es un tema más de educación o de cuerpo. Ahora bien, segundo en ese mismo sentido, y de ahí empiezo a responder, que seré muy breve porque yo creo que la pregunta que hace es una media de 5 horas de charla que más puede hablar 5 horas. Hoy por hoy la sociedad mexicana, como sociedad, como Estado, como mayúscula, no tenemos idea de qué queremos de un policía.
Queremos que un policía sea un experto en derecho. Es decir, si detienes a alguien en tránsito, pues queremos que se sepa la ley tal cual, que se sepa el reglamento de tránsito, le preguntamos. Pero también queremos que sea un experto en psicología, porque necesitamos que apoye a la persona. Pero también queremos, más con este tipo de ejercicios, que sea un gran mediador y que resuelva los problemas en la colonia, en la cuadra, etc. Pero también queremos que tenga el tacto necesario para atender a una víctima que acaba de sufrir un incidente. Pero también queremos que tenga la rudeza necesaria para enfrentar al crimen organizado, ojo, sin las armas necesarias, porque la ley de armas de fuego lo permite, pero bueno, también queremos que tenga la rudeza necesaria para enfrentar a los manos de mano blanca. Y así una lista enorme que queremos de los policías. En verdad va a haber un proceso de reclutamiento suficiente para tener un cuadro de todo lo que queremos con los policías. Y bueno, súmale lo de quizás el tema del pago, las prestaciones, que aunque estamos haciendo muchos esfuerzos a nivel local, pues no son suficientes. Eso es lo que queremos de un policía. Yo creo que antes de cualquier cosa tenemos que entender cuál es el objetivo a donde queremos llegar. Y creo que como Estado mexicano no sabemos a dónde queremos llegar. Y como no sabemos a dónde queremos llegar, lo que sigamos haciendo pues no va a funcionar. O sí va a funcionar, porque no sabemos a dónde queremos llegar. Ahora bien, entrando sobre el modelo nacional de policía y justicia civil, lo que buscan es empezar a poner orden, es empezar a que haya claridad en qué queremos de algunos policías. Uno de los problemas desde el punto de vista operativo es que la Constitución define que Seguridad Pública es competencia de la Federación, de los estados y del municipio. Era justo lo que estaba diciendo, ¿qué le toca a quién? Pues ¿qué crees? A todos nos toca todo. El tema del Foro Federal, que ahí sí hay una diferencia muy clara, pero los delitos del Foro Federal son muy pocos, la inmensa mayoría son a nivel local. A todos nos toca atender todo. Si a todos nos toca atender todo, entonces nadie atiende nada. Escuchamos las preguntas del panel anterior y la inmensa mayoría de las quejas será que hay denuncia y no hay nada. Pues porque a todos nos toca atender todo. Entonces, el modelo nacional de policía y de justicia cívica, lo que parte del principio es ordenar el trabajo de un pedacito del trabajo nada más, no es todo el trabajo. Es aceptar que las soluciones se construyen desde lo local, ya sea a nivel municipal o ya sea a nivel local, pero las soluciones se construyen desde lo local. Y lo que sí, la construcción de paz, este foro de construcción de paz, por supuesto que se tiene que hacer de la mano de la sociedad en general. Sin embargo, siempre hay grupos que no están de acuerdo con esta construcción. Y es ahí donde el uso de la fuerza de la policía como cuerpo ayuda y es básica para la construcción de paz. Nunca de acuerdo. Tengo una cuestión adicional. Cuando hablaba el maestro Martínez Ellis, de alguien no está de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí entramos en otro debate, hablamos de un modelo nacional de policía y justicia cívica, cómo entrenamos al legislativo y a las famosas mesas de diálogo previo a las grandes reformas, cómo entrenamos para que sí sepan discutir sobre cuerpos de seguridad. Creo que es una de las preguntas más difíciles que no tienen solución. Los que estamos en este panel representamos a poderes ejecutivos y social civil. Quizás en el siguiente panel tendrían que traer a alguien del legislativo para que pueda defenderse. Sin embargo, y con ánimo constructivo, uno de los problemas es esta falta de reglas claras, es este andamiaje legal no suficiente. Y es importante recordar que como poderes ejecutivos solamente podemos hacer lo que la ley dice. Si no está en la ley, no lo podemos hacer. Los particulares pueden hacer todo menos lo que la ley dice. Por lo tanto, se requiere un andamiaje. Ahora, en ese mismo sentido, creo que no necesitamos más leyes, necesitamos mejores. Hoy por hoy estamos sobreregulados y estamos funcionando como una camisa de fuerza. Necesitamos mejores. Entonces, yo no podría contestar del legislativo, sin embargo, para poder dar sustento al modelo nacional de policía y justicia cívica, aunque ya hay algunos esfuerzos, sí se requiere modificaciones legales para poder materializar y dar elementos a los ejecutivos para operar lo que ya hoy estamos haciendo de facto. Para continuar con específicamente con este tema, no perdamos el hilo de qué modificaciones legales se necesita. Alejandro González Cosín. Bueno,
Bueno, primero es algo que había mencionado Sofía, que también no fue buena la vez. No, apenas. Algo que había mencionado Sofía y también Rodrigo, había mencionado es un tema de lo político. La seguridad, si bien hay una parte política que debería de ser la menos importante, debería de haber una parte de política pública, de diseño de política pública. Por desgracia, los que diseñan el marco normativo son políticos. Los legisladores que crean leyes están más enfocados en la parte política que en la parte técnica. Entonces hay un abismo importante entre quien diseña las reglas de juego, que le da atribuciones a los funcionarios que pueden hacer solo lo que la ley les mandata, ni más ni menos, con respecto a la parte técnica. Entonces, un político trae una agenda política, ¿no? Sabemos que la primera responsabilidad del Estado, según Rousseau, es darle seguridad a la ciudadanía, como a través de, ¿no? Sin embargo, esta noción política debe de traducirse en reglas claras y políticas públicas y presupuesto suficiente. Que ese es un abismo importante que existe entre el político que entienda el concepto general de justicia cívica y del policía y de legalidad y de seguridad, y la otra es que sea capaz de entender que debe de traducirse en una política pública que debe de ser implementada con recursos humanos, financieros, institucionales. Y que en muchos de los casos, a mí me ha tocado por suerte conocer a muchísimos estados del país, muchísimos municipios en este ámbito, carecen de todos esos recursos institucionales, capacidad humana, o sea, los policías, los jueces, los funcionarios no tienen los elementos mínimos necesarios. Entonces, hay una distancia inmensa entre seguridad, sí, como uno de los problemas más importantes del país, que los políticos lo retoman, pero que son sumamente deficientes en traducirlo en reglas de juego claras y útiles, pero también que habiliten esas mismas reglas de juego, diseñar y operar políticas públicas que puedan cumplir este objetivo. No lo es, no funciona, no hay una conexión entre la política y la política pública, que son cosas completamente distintas. Y en este ámbito de la policía todavía es menos lucidor para ellos. Muchos gobiernos estatales, sobre todo federal, se van por reducimiento de la infraestructura, porque es lo que apantalla. Pero son muy pocos gobiernos estatales y municipales que invierten en capital humano y diseño institucional, que es lo que es una inversión de mediano y largo plazo. Tal vez una patrulla, un dron, una torre fálica de 20 pisos en Ciudad Juárez pueden tener una rentabilidad política, pero no tiene un futuro en política pública. ¿Sí? Entonces, eso creo que es importante diferenciarlo. Y justicia cívica está precisamente en el nirvana, entre que los políticos lo retoman como una posible moda que pueda hacer que ganen votos, pero no comprenden todas las necesidades que cada uno de los operadores requieren para cumplir bien su trabajo. Un asunto hasta de simbología. Es decir, justicia cívica no le suena a médico con bata blanca. Entonces, no hay una evidencia de inclusión al país. No, y además uno repite mantras sin saber qué implica eso. Todos los políticos dicen justicia cívica es un mecanismo que atiende el conflicto en una etapa temprana para evitar que se alguien derive una conducta criminal. Todo el mundo lo repite, ¿no? ¿Qué significa eso en política pública? Hay un inicio, entonces cuando les dicen, mira, hay que invertir en esto, en capacitar a los policías, en diseñar manuales de operación, ¿no? En generar un protocolo de actuación, en pagar un médico para que revise a las personas detenidas, un psicólogo para que haga tamizajes, alianzas con sociedad civil para poderlos canalizar un programa terapéutico, porque resulta que tú no tienes suficiente oferta institucional. Han desaparecido los fondos de inversión, no, entonces eso ya como implica trabajo, un esfuerzo, ya no. Porque además, justicia cívica y un modelo de fortalecimiento policial puede tener resultados de corto plazo, pero también es una inversión de largo plazo, de largo aliento, que muchos políticos no van a estar ahí cuando. Entonces no aprendemos a que debemos de poner la primera piedra para que después las futuras
generaciones puedan recibir los beneficios de una política. Entonces, podemos hablar justamente de policías, de qué es lo que necesitan, pero también requerimos que los políticos tengan esta conexión con la realidad de política. Y después de ahí que va a estar el presupuesto, van a ver el presupuesto a nivel federal en el cómo está en el ámbito de seguridad enfocado más a la seguridad 7.9 militar, ¿no? Guardia Nacional, que a fortalecer las policías locales. Sería un error, como dices, el Nirvana, una utopía. A ver, primero tú, Marco, en esto que estabas hablando, y después Alejandro González Cruz. Sería una utopía intentar un modelo nacional de policía a un esquema que no dependa de la elección federal, como se hace con las fiscalías. ¿Se podría, no se podría, funcionaría? De hecho, hay un debate nacional. Se supone que en el 2017 se aprobó una reforma constitucional que tenía que ver una ley general de justicia cívica. El Congreso Federal hizo como que la ley general. No se limpió. Ya la Corte le recordó su chamba y no se limpió. Se aprobó una ley en la Cámara de Diputados, pero se quedó en la ley. Ahora, muchos municipios han empezado a legislar sin una ley general, sin una ley nacional. Algunos estados. Y la Suprema Corte de Justicia dijo que sí, que esta omisión por parte del Congreso Nacional pueden los congresos estatales legislar. Sin embargo, también hay otra interpretación de la norma, que no necesariamente a nivel estatal debe de tener una ley especializada en el tema. Con que todos sus ordenamientos locales estén en el espíritu de lo que es justicia cívica, podríamos avanzar en la implementación del modelo. Inclusive, justicia cívica y el modelo nacional de policía, ustedes, espero que no cambia nada de la actuación. Es exactamente el mismo modelo, simplemente exige que hagan el trabajo bien. Ese es el drama. El drama es que le exige al policía que haga bien su detención, la documente correctamente, lo ponga a disposición del juez cívico, los que tengan que hacer y puedan hacer investigación, los policías municipales lo hagan, los que puedan recibir denuncias lo hagan bien, los que tengan que atender a una víctima lo hagan bien. Pero esas atribuciones ya existen, me acuerdo del Estado de México. Cuando le decíamos al policía municipal, tú también más puedes mediar, no tengo atribución. Tienes una ley en el Estado que ya te da la atribución desde hace años. El problema es que no la conoces. Entonces, el tema tampoco se tiene que ver con que contemos o no con la legislación. Yo coincido, ya estamos sobreregulados. Con lo que existe se puede implementar, sí se puede implementar. Con lo que existe se puede implementar. Alejandro González Cruz, comisionado de Seguridad Ciudadana, bueno, académico, y ahorita encargado de la seguridad en Morelia, nada. Con lo que tenemos se puede implementar, pero hace rato hablaba el maestro Martínez X de las deficiencias. ¿Cómo está el Excel, por llamarlo así, para que ese modelo nacional de policía tenga el repositorio tecnológico de todas esas detenciones bien hechas? Es decir, cómo evidenció que ese modelo nacional de policía efectivamente cumplió con todos los lineamientos, que ese policía se sintió cómodo haciendo esa detención que debía hacer correctamente. A ver, yo lo que diría es, un poco, digamos, el mismo de la chacra. El tema de la seguridad de nuestro país es un tema que todo el mundo le entiende. Y hay que decirlo así. Coincido que estamos perdidos en diagnóstico absolutamente en el país. ¿Se oye bien? ¿Sí se escucha? Sí, nos estamos perdidos absolutamente en diagnóstico. Es un país que es lo más importante. Hoy el tema más importante del país, que es la seguridad, lo dejamos en manos de un grupo de personas que no les interesa si comen, si están educados, si están formados, si tienen uniformes. Les damos una placa y una pistola para que se maten y se estén las manos. Punto y perfecto. Entonces, el modelo nacional me parece que viene a dar una pauta muy importante para que nos dé claridad sobre las funciones competenciales y funciones a nivel de gobierno. Ayuda, no es la panacea. Desde el punto de vista técnico es una ayuda que permite llegar a lo que corresponde, más o menos porque hay una labor importante a nivel constitucional y legal. Pero al mismo tiempo también nos presenta una serie de dificultades en la operación.
¿no? Si ya decían ahora, ¿qué le corresponde hacer a la policía? No hablamos de que sentirse con una denuncia o no. Si no sabemos qué le corresponde a los policías. Hoy me parece que la policía vive un momento de crisis, no solamente en México, en el mundo. Pero lo que está pasando en Francia. Hace poquito en Israel, ¿por qué la policía marchó contra el primer ministro? En Colombia, Bogotá, 20 de julio, hubo muertes por manifestaciones contra la Policía Nacional. En Estados Unidos hoy se debate que se desaparezcan las policías, en el caso de California, porque no han funcionado. Y en México no sabemos en qué corresponde ser la policía. Me parece que ese es el principal problema. Hoy la policía es una víctima del sistema político que ha llegado a satisfechos a todos. Esperamos de la policía todo, pero también quedamos satisfechos, cuidamos que satisfecha la propia policía, porque no sabemos si nos toca, qué nos corresponde. Me parece que el modelo va en ese sentido de buscar ciertas características. Ahora, no podemos avanzar, yo discrepo, yo fui un poco con Marco en el sentido de que no necesitamos más leyes. Nunca vamos a tener el marco jurídico ideal. Hoy las que tenemos son suficientes. México está sobrediagnosticado, sobreregulado, pero principalmente no hacemos valer las que existen. El drama de este país es que la inseguridad existe, porque no se vale la ley. Ese es el punto. No pasa nada en México. Voy a platicar rápidamente una anécdota. No hay consecuencias. No platicar una anécdota rápidamente de la justicia cívica en Morelia. Hace unos meses, una senadora de Estados Unidos, no voy a decir más, porque luego la googlea y la encuentra, senadora por Illinois, pero llega al Estado cívico y quiere conocer el modelo y perder un poquito de eso que decíamos, la seguridad de nuestro país y queda un tema de legalidad. ¿Por qué hay delitos en México? Porque hay rompe una ley y porque hay unos poderes que se obligan a hacer la ley. Entonces dije, ¿cómo es posible que pasas la garita, pasas la frontera y que nos volvamos fieles cumplidores de la ley? Quitas basura, usas el control, etc. Y se puso la cara. Y dije, ¿qué pasó, senador? ¿No? Dijo, me da mucha pena. Y se me da mucha pena, pero ayer de noche íbamos en el coche tomando cerveza. La senadora estaba y no traía ese rojo eso. Y encima le terminé la lata y la metí por la lata. Y dije, a ver, es increíble. No creo que sea la senadora de Estados Unidos. ¿Por qué lo hiciste? Porque en México, está mi familia, todo el mundo lo hace y no pasa nada. Ese es el principal problema que tenemos en nuestro país. Es un tema de falta de aplicación de la ley, que tiene que ver, primero, porque no tenemos claridad, ¿qué nos toca? Dos, ¿quién aplica las cosas? Y tres, es el cálculo de perfecto para el mundo. Es como... Perdóname, nada más quiero reaccionar, entiendo que esto es una mesa de debate, entonces creo que sí necesitamos una economía general más sólida, porque tenemos que homologar criterios. Es decir, hoy el trabajo de policía cívica se encuentra en el ámbito municipalmente, donde vienen las reglas, donde cada municipio pone las reglas. Quizás habrá zonas en el país en donde pues, la cabecera municipal está muy lejos, pero hay otras zonas en el país como el Valle de México, en donde no hay diferencia entre Catepec, Mesa, Iztapalapa, entre otros municipios y alternativas. No puede ser que una cuadra sea la diferencia de criterios en policía cívica. Tiene que haber una homologación. Porque cruces, avanzas una cuadra y entonces el criterio es distinto, porque mientras no tengamos los mismos criterios, mientras no homologuemos criterios, entonces el espacio para la corrupción es más grande, el espacio para que cometamos errores es más grande. Hay que dar esa. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. O sea, estamos en una especie de clase de cómo lograr una sociedad más pacífica. ¿Nos puede dar un ejemplo de qué ocurriría con el tema de, no estoy poniendo el mejor ejemplo, pero qué ocurriría con el tema de justicia cívica si alguien comete una omisión en Gustavo Madero y luego en Ecatepec? Es completamente distinta, depende total y absolutamente del criterio del juez cívico. Es decir, al llegar, pues cada bando municipal tiene reglas diferentes entre ellos. Puede ser, no sé específicamente cuál sea la pena, pero puede ser una multa pecuniaria, es decir, recurso, pasar, en el caso de Ciudad de México, pues van al torito por lo regular, en el Estado de México, pagar una multa, o bien puede ser trabajo comunitario, o bien puede ser sesiones de vida alcohólicos anónimos. Ese es el riesgo, es completamente distinto, entonces es imposible que el policía se sepa de memoria cuál es el tema. Entiendo esa parte. Entiendo esa parte sobre
tal vez es necesario tener un marco normativo general. Sin embargo, también en modelo homologado se establecieron criterios generales homologados que son aplicables a nivel nacional. Las faltas administrativas están definidas como infracciones administrativas de la Constitución, artículo 21 constitucional, tal cual, ¿no? Hay sanciones que establece también la Constitución, que son 3: arresto, multa y trabajo comunitario. Por sorpresa, no existe la amonestación como sanción en la Constitución. Ahí lo dejo. Además, es importante mencionar que este criterio de homologación es para armonizar criterios a nivel nacional. Pero justicia cívica, más allá del modelo de policía, justicia cívica es el modelo policial y justicia cívica trata de cambiar la percepción del policía y la función de una perspectiva punitiva y sancionatoria a ser un agente de cambio social. Si es alguien que resuelve, es un gestor con esteroides. Sí, es un gestor que trata de anticiparse, prevenir los conflictos, no llegar a resolverlos, a prevenirlos. Y justicia cívica, a través de, ya que se consumó, se llevó a cabo la conducta, la falta administrativa en este caso, o un delito, lo que busca es preguntarnos por qué lo hizo. Ahí cito un gran filósofo mexicano que se llama Joaquín López Dóriga, que dice Cuaidadito, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? No qué hiciste. La conducta de justicia cívica pasa a segundo término, sino trata de entender las razones por las cuales esta persona constantemente está atentando contra la comunidad, contra la convivencia. Y a partir de preguntarle qué problemas tienes que podrían estar asociados a esa conducta, es que en vez de sancionarle con arresto o con multa, que ya hemos visto que no cambia conductas, arrestar, la misión punitiva de arrestarlo, cobrarle una multa no hace que las personas cambien conducta. Pero preguntarle qué problemas tienes te van a llevar a entender el contexto en el que vive y que lo está llevando a comportarse de esa manera que atenta contra la comunidad y que está relacionado con las veces anteriores. El problema es el contexto en el que vive, que me impulsa, ante falta de herramientas que puedan ayudarme a contener estos problemas, a atender eficazmente, me porto mal, porque no tengo otra alternativa. Y justicia cívica lo que busca es cambiar esta idea del policía golpeador, ¿sí?, punitiva, alguien que te ayuda a detectar sobre personas que tienen problemas para acercarle a mecanismos que le puedan ayudar a atender esos problemas. Es que le quiero hacer una pregunta muy larga. Entonces, muy breve. Yo, en este tema de justicia cívica, de lo que están hablando de cambiar de la función punitiva a un tema de reconciliación social, abordaría 3 aspectos muy rápidos. Primero, como casos de éxito, en el caso de Guanajuato, el tema de justicia cívica está en los 46 compromisos que las y los alcaldes firman en el Consejo Estatal de Seguridad, y eso ha promovido que el 70% de los municipios ya traigan avances, lo cual es extraordinario. Independientemente de este tema que va acompañado de recursos, yo hablaría de algo que nos ha funcionado, del tema de justicia cívica y el tema policial. ¿Cómo queremos que un policía, hombre o mujer, sea conciliador cuando no les hemos dado las herramientas personales para que así lo hagan? Voy al ejemplo particular de Guanajuato, por una necesidad de decir personal, porque finalmente conozco lo que se vive en hogares de policías, conozco lo que es ser policía. Una de las buenas prácticas que hoy nos está cambiando el tema es una visión humanista con las y los policías. Hoy, a pesar de las resistencias que tuvimos en una primera instancia de que cómo los ibas a sacar de la operación, las y los policías del Estado reciben cursos en crianza positiva, desarrollo humano y prevención de adicciones. Los 3 cursos, cada uno aborda a cada integrante. De entrada, el hablar de elementos implica que son sustituibles. El hablar de integrantes construye instituciones. esos son elementos de policía. Yo creo que un elemento lo desechas, lo condenas, lo desprecias, simplemente con un sentido lingüístico. Un integrante le da una condición humana a las instituciones policiales. De acuerdo con maestro González, a ver, de acuerdo con tu experiencia personal de la policía, a él le gusta la figura de mediadores. ¿Qué temor tienen a la figura de mediadores? Sobre todo porque vivimos en la época, y queremos hablar de eso, del policía grabado. El policía comienza su proceso
proceso de detención que está siendo grabado por un ciudadano, que lo va a exhibir como un violentador. Eso es lo que estamos viendo ahora. Claro que te va a dar miedo si tú no tienes las herramientas necesarias. ¿Cómo vas a poder ser una persona mediadora si ni siquiera sabes cómo mediar los conflictos en tu propio hogar? Y haces de la frustración del servicio al que llegas, después de llegar al servicio en tu casa, haces de la frustración y el enojo el principal medio para la convivencia familiar y haces los medios punitivos que utilizas en las calles, los mismos que utilizas en tu casa. De ahí deriva que cuando yo hablo del tema de crianza positiva y de desarrollo humano, es brindarles herramientas para poder comprender que hay otras formas de hacer las cosas. Si tú le enseñas en tu modo personal, a nosotros mismos nos lo enseñan, hay otras vías para poder solucionar los conflictos, en la calle también sabrán solucionar los conflictos. He de decir que yo institucionalmente conozco hombres y mujeres que han sabido hacer del modelo de conciliación un éxito. Lo hemos visto en este país en algún tiempo en el tema desde casetas de cobro, en donde la policía, sin el uso de una sola arma de fuego, sin el uso de la fuerza, lograba conciliar con manifestantes el poderles desalojar. En el nivel más básico, que es el tema de violencia, por ejemplo, familiar, violencia vecinal, que es el tema de justicia cívica, es exactamente lo mismo. La gente no quiere un ente represor, quiere algo que le ayude a solucionar el conflicto después de que vive una situación muy complicada. Imaginemos un vecino o una vecina con la que tienes que vivir junto y que no vas a poderte la quitar, por más que lo metan a la cárcel o la metan a la cárcel por agresiones. ¿Qué quieres hacer, como lo haríamos en el caso de cualquier de nosotros? Encontrar un mecanismo que nos permita convivir pacíficamente. Creo que el brindar una visión humanista al trato de las y los integrantes de instituciones policiales es el principio básico de la justicia cívica. Yo ahí nada más quiero regresar un rápido, desde mi experiencia práctica operativa, creo que la inmensa mayoría, no todas y todos, pero la inmensa mayoría de las y los policías de este país son mediadores. Históricamente han criado desde hace 5, 10, 15, 20 años. Lo que no tenemos como policías es el método y los protocolos. Justicia Cívica, el modelo nacional, lo que hace es enseñarnos, darles a las y los elementos este método y muy claro estos protocolos de actuación precisos para ya tener una guía muy clara de qué es la migración. Sin embargo, históricamente han mediado. Pregunta. El tema del policía documentado. El policía grabado, amedrentado por el ciudadano, francamente amedrentado. Amedrentado primero, probablemente, pero amedrentado por el ciudadano. Sin duda, en la época de redes sociales, la información viaja de una forma muy rápida y ya cualquier ciudadano tiene capacidad y acceso a medios para grabar. De origen, el policía grabado no me parece negativo. Lo que se tiene que hacer es que las y los policías traigan cámara de solapa para que también estén grabando su actuación. Cuando es una buena práctica internacional, cuando traen una cámara de solapa y están grabando la actuación, lo que está haciendo en el Estado de México, la carga de la prueba se traslada a la cámara. Es decir, ya no es el policía contra el ciudadano, sino la carga de la prueba se va a la cámara. Entonces, creo que con el cuerpo de seguridad tenemos que dar ese salto, que el ciudadano sin duda puede grabar, pero el policía también. El policía también puede grabar. Entonces, la carga de la prueba se va a la cámara. Y yo agregaría un aspecto adicional nada más a eso, al tema tecnológico y evidentemente de uso protocolo, yo hablaría también de inteligencia emocional. Siempre hemos escuchado que cuando el que se enoja, pierde. Y si es un policía, pierde el doble o el triple y evidentemente el trabajo. Y agregaría una frase, sabiendo que nos aproximamos al final. Hablamos que justicia cívica y el modelo nacional de policía habla de un principio básico de proximidad. Lo irónico, queremos policías, y como bien se ha comentado por mis compañeros, queremos policías que sean cercanos a la ciudadanía. Pero irónicamente no tenemos políticos que sean cercanos a la policía, y empezando incluso por los propios alcaldes y alcaldesas que difícilmente se toman el tiempo de tener esta proximidad institucional con sus policías, hombres y mujeres. Ya no hablamos de legisladores, ya no hablamos de quien decide las grandes políticas en este país, pero creo que un principio básico de poder tener un policía próximo es que quienes son sus mandos también sean próximos a ellos y a ellas. Algo de lo de la Cámara de la Ciudad. Un ciudadano tiene derecho de grabar la actuación de un policía, de cualquier autoridad, de hecho, siempre y cuando lo interfiera. Y el ciudadano puede utilizar esa información
en redes sociales. La diferencia de la autoridad es que él no puede subir las redes sociales, él también debe de grabar, pero esa grabación también la puede utilizar como elemento de prueba durante una audiencia, durante un proceso administrativo o inclusive penal. Pero es la diferencia, un ciudadano, siempre y cuando interfiera en la actuación de la autoridad, puede llevar a cabo una grabación. O sea, creo que también el problema es que no está la autoridad acostumbrada a que su actuación sea documentada, que ese es un gran drama de la transparencia en México que hemos estado platicando durante 23 años, y seguimos los mismos diciendo lo mismo a los mismos, porque no hemos entendido lo básico, que la autoridad tiene que documentar su quehacer y también tiene que transparentar y visibilizar a la ciudadanía ese quehacer cotidiano y rendir cuentas, que es otro mantra que todos repetimos, pero no es más que justificar con evidencia la toma de decisiones públicas. Esa es la rendición de cuentas. Estoy pensando por lo de la persona que incluye precisamente la lata de cerveza, porque entonces es como si en realidad tu propia noción de legalidad la trasladas a la oficial de policía, porque tú no la tienes, ¿no? Es cómo logramos un cambio cultural. ¿Me escuché? Me parece que la gran conclusión del tema es ese, ¿no? El modelo, cómo logramos hacer un cambio cultural, cómo cambiar el chip. Y eso implica que repensemos la seguridad fuera de la calle, ¿no? En el sentido de cómo generamos una meta colectiva que hoy se llama seguridad. Ese diálogo tiene que ser no solamente a nivel ciudadano, ¿no? Voy a decir una cosa que lo había dicho en el Estado de México. La seguridad es un tema tan importante como para dejarla solamente en manos de los policías, ¿no? Y en nuestro país seguimos insistiendo, ¿no? El tema de vamos, que la policía se encarga de todo. Es un tema que tiene que ver con un cambio cultural. Estaba pensando ayer, oye, el foro es un tema de construcción de paz. El modelo nacional de policía es una herramienta muy limitada, pero que no te construye paz. Que está poniendo orden técnico, como decíamos, la policía siempre se maneja en el medio, ¿no? Ese es el jaloneo de la cuerda entre la parte técnica y la parte política. El modelo nacional de policía lo que hace es dar alguna herramienta técnica, algún lineamiento, para que vayas por ahí, pero tampoco te resuelve, no construye paz. Te ayuda a que los actores que están involucrados, y no todos, solamente la policía, haga su trabajo en términos técnicos, pero no vienen tampoco otras circunstancias que tienen que ver para la construcción de la paz. Pues yo diría, la base para la construcción de la paz evidentemente es la legalidad. Y ya además, ahorita se me permite el tema de las cámaras. El modelo no está funcionando de maravilla, el tema de las cámaras corporales. La gente se ha generado, por eso publicamos en redes sociales, hay un tema de una duda o lo que sea, y se publica en redes sociales el video de la policía. La gente ya está esperando para el debate público el tema, oye, espera que salga la posición de la policía. Entonces ha sido una magnífica el tema de la rendición de cuentas, una estrategia auténtica de caja de cristal que nos ha permitido juntar la historia de la gente que está detrás del informe. Entonces, bueno, nada más, ahí hay un problema ahí con respecto a esta autoridad. Publicar videos de autorización de ciudadanos porque son datos personales, ubicadas datos personales. De hecho, para poder estar aquí en el foro tuvimos que autorizar que nuestra imagen, nuestra voz y nuestras ideas puedan ser reproducidas. Y por eso la autoridad no puede hacer público un video de una detención o de una actuación porque median datos personales. Eso también es muy importante y creo que si bien es una buena práctica, debemos de considerar también que existe la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y nos obliga al titular de estos datos, que es el de la cara, el de la voz, el de la actuación, a autorizarle a la propia autoridad a que sean públicos esos datos, si no, caes en incumplimiento de la ley. Justo, fíjate, Marco, estábamos hablando de una mesa de cuándo comenzamos a ser conscientes de lo que significa ser ciudadano. Si tenemos tan limitado el concepto de derecho, el concepto de obligación, el concepto de lo público, ¿no? Que resulta que tienes que enterarte en un foro de lo que es la protección de tus datos personales, ¿no? Cuando la gente está firmando sesiones de derechos de datos personales como trámite digital, ¿no? Es interesante.
Sofía, y vamos a una pregunta. Es que hay uno que no sirve, entonces. Prepara sus preguntas que sean muy específicas para que podamos hacer un panel, ¿vale? Bueno, yo cerraría, no me falta la pregunta, pero cerraría con un esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que es por primera vez, creo que no hay un ejercicio en el país parecido, generar un curso de liderazgo que sea generar un curso que sea un acelerador de liderazgo de mujeres en instituciones policiales. Estamos formando prácticamente, concluimos el lunes, un proceso de 7 meses con mujeres policías municipales. Hablaban en el foro anterior un tema de violencia de género. Yo creo que si en algún sector las mujeres primero han tenido la necesidad de masculinizarse y segundo, sufren violencia institucional y evidentemente personales en las instituciones policiales. Y uno de estos esfuerzos que estamos haciendo con metodología de universidades internacionales es brindarle las herramientas a ellas para primero que puedan partir de su dignidad humana, fortalecerla, brindarles herramientas de inteligencia emocional, de liderazgo, de resolución de conflictos, de negociación, porque las mujeres somos muy malas para negociar cuando son para nosotras mismas, y creo que ha sido un ejercicio que nos deja ampliamente satisfechos y esperamos y satisfechas que en un futuro no muy lejano en este país, al igual que hay titulares, hombres, directores, secretarios de seguridad pública, podamos hablar de más mujeres en posiciones de mando, porque cuando una mujer entra a la seguridad pública, nosotros somos las que cambiamos. Cuando varias mujeres lo hacemos, es la seguridad pública la que cambia y eso es a lo que tenemos que aspirar. Gracias. A ver, quiero decirles que en este foro participan más de 50 gobiernos, muchas instituciones académicas, tenemos muchos alumnos, tenemos alcaldes. ¿Me puedes contar quién eres, cómo te llamas y dónde vives? Buenos días, me llamo Berenice, soy de Campus Concal. ¿Qué estudias? Agronomía. ¿Estudias agronomía? Pues, buenos días. El tema me pareció muy interesante. Es importante, como ustedes lo están diciendo, pero tenía una duda de qué acciones podemos implementar para tener una escuela segura. ¿Y a quién les corresponde? ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Muy buena pregunta. ¿A quién le corresponde? La seguridad no solamente es como las autoridades, la policía puede mandar a que esté cuidando las entradas y las salidas, a que esté realizando el famoso operativo mochila, etc. Pero la seguridad es de cada uno. La seguridad es un tema 90% ciudadano y 10% autoridad. Sin duda alguna, no queremos entender ese país, ¿no? Es un poco lo que pasa cuando vas al doctor y pasa también el tema de la seguridad. Cuando vas al doctor cuando estás enfermo, le confías al doctor tu enfermedad y vas por él para que te cure. Y dices, tómate esta medicina porque alimenta, baja de peso. Pero si no le haces caso al doctor, pues tampoco puedes culparlo de la enfermedad. En el caso concreto pasa lo mismo con la seguridad. Es decir, queremos separar la seguridad de la responsabilidad personal y eso no se puede. Entonces la respuesta a tu pregunta es, corresponde ser facilitador de la vida social. Eso es lo que hoy le tiene que ser facilitador de la vida social, pero la seguridad, el tema de hacerla propia, eso es de los ciudadanos. Entonces, hay muchas cosas que en la práctica pueden ser, pero lo primero es tener como ese cambio, ¿no? de vincularse, de meterse y de comprometerse para hacer las cosas para eso. Me parece que ahí es lo demás que más fácil. Tiene usted una pregunta. ¿Me dice su nombre, de dónde viene, por favor? Yo soy Lupita Cupul, soy directora de Concretar Proyectos Empresariales y bueno, yo tuve el honor de formar la policía femenina. Sofi, ¿verdad? Se llama. Felicidades. Yo, más que pregunta, tengo 2 sugerencias o peticiones. Ojalá que insistamos con los alcaldes, con los gobernadores para implementar las propuestas de Sofi. Definitivamente, si no trabajamos con el ser humano, con el individuo, y pretendemos que el policía, que tiene la necesidad de ser amable, también sea el policía investigador, tenemos un mal proceso de reclutamiento y selección. Hay que respetar los
los perfiles y descriptivos de puestos, que hay que elegir a las personas adecuadas. Creo que eso es importantísimo. Y segundo, no podemos pretender que desaparezcan las adicciones cuando tenemos jornadas de 24 por 24. Para estar despierto hay que tomar algo. Y eso es improcedente. Entonces, felicidades porque definitivamente para construir una cultura de paz necesitamos regresar a la paz interna y a entrenar en negociaciones desde la primaria, desde el kinder y desde ahí elegir a nuestros policías. Justo ahorita que se lanza la película de odio, con todo lo que tiene, pues sí queda evidenciado una cosa es el entrenamiento para la resistencia personal y otra cosa es si me permiten, nomás para decir, es un comercial. Enseguida viene la presentación de un documental, y en ese sentido, en la presentación del documental tiene que ver con el caso de cómo se concibe la reforma policial desde la parte humana de la policía. No puede haber reforma policial en este país si no le muestras a la persona que está detrás del uniforme. Entonces, no te lo pierdas. Adelante, lo podemos ver, por favor. Sí. No nos vemos. Muy buenas tardes a todos. Yo vengo de Baja California y no veo ser los hermanos. ¿Se puede acercar para acá para que lo vean? Tengo 21 años de académico en la materia de tecnología y seguridad pública. Y ahora la gobernadora del estado de Baja California me distinguió con una responsabilidad y estoy tratando de cumplirla. Sin embargo, escuché que la mesa es el modelo nacional de policía y justicia cívica, pero por alguna razón se fue para el tema de la seguridad pública. Y estoy seguro, y lo puedo probar, que si le preguntamos a cada uno de los ciudadanos presentes qué es la seguridad pública, la mayoría de ellos no tendrán certeza ni rumbo de lo que es la seguridad. Y obviamente para hablar conforme a la teoría cognitiva de un concepto, pues tienes que conocerlo, tienes que desarrollarlo, tienes que analizar sus elementos. Yo le preguntaría a los que integran el panel cuál es el concepto de cada uno de ustedes, o el que quiera contestar la seguridad pública, para que cuando ellos se vayan, particularmente los jóvenes, sepan qué debemos entender por seguridad pública, y se las pongo conforme lo declaró Naciones Unidas en 1948. Gracias. ¿Qué es exactamente? 3 conceptos, pero muy rápido. ¿Qué es seguridad pública? ¿Qué es modelo nacional de policía? ¿Y qué es justicia cívica? ¿Podrían decirnos conceptualmente? Yo voy de atrás para adelante. Yo en la parte de justicia cívica, que es lo que he estado trabajando en los últimos años. Justicia cívica es un modelo que se estableció, que se propuso hace básicamente 7 años a nivel nacional, resultado de una investigación que se hizo a lo largo y ancho del país relacionado con la justicia cotidiana. ¿Qué problemas había del día a día de la justicia en todos los municipios del país que no han sido atendidos? Y se encontraron 2 problemas. Uno, conflictos entre personas que no se atendían, este tema de la falta de mediación y de conciliación, donde los problemas entre individuos se resolvían a través de la violencia y escalaba hasta cometer conductas criminales. De una discusión entre Burundanga y Bernabé, pues acababa matando a Guadalupe, ¿no? Básicamente eso. Y el segundo, la justicia de barandilla, es el tema de faltas administrativas que te llevaba con el juez comunitario o el juez calificador, tampoco estaba siendo eficiente y eficaz para poder reducir conductas conflictivas que después podrían detonar también en conductas criminales. Entonces, estos 2 grandes temas empezaron a tender a complicar la justicia cotidiana. A partir de ahí se establece un modelo en el que se buscan 2 cosas. ¿Cómo resolver conflictos entre burundangas y bernabés? Entre los Montejo y los Capuleto, pues a través de la mediación y la conciliación, que es una de las pilares fundamentales de la cultura de la paz. Resolvámoslo a través del diálogo y la conciliación.
establezcamos qué es lo que tenemos de diferencias y generemos acuerdos duraderos y estables en el tiempo. Por eso es importante crear estos centros de mediación en los municipios, pero también, si bien es cierto, los policías ya hacían mediación en la calle, es dotarles de las herramientas técnicas para que lo hagan de mejor forma. Entonces, la mediación policial es una función de resolver el conflicto en la calle cuando el policía se encuentra a Lugana y a Bernabé discutiendo en la calle. Y la otra, mediadores, conciliadores capacitados y certificados que te ayuden, a diferencia del policía, a resolver estos conflictos de fondo a través de un acuerdo firmado. El segundo elemento importante era crear los juzgados cívicos, que es el juez de garantía pasa a ser un juez cívico donde una audiencia oral, como las que conocemos en el ámbito penal, pero mucho más simplificado, mucho más rápida, que dura entre 5 minutos y media hora cuando mucho, en una sola audiencia, el policía que llevó a cabo la detención tendrá que presentarse en la audiencia como parte acusadora y tendrá que motivar y fundamentar, ¿qué quiere decir? Justificar por qué detuvo a esta persona, y tendrá que acreditar dos cosas: que detuvo a la persona conforme a derecho, ¿no?, que hubo una detención legal, y la otra tiene que demostrar que la persona cometió la conducta. Y ahí es donde empezamos con esta gran discusión: si beber o estar bebido es falta administrativa. Ricardo Arjona, que dice que falta administrativa es verbo, no sustantivo, gran guatemalteco filósofo, dice que la falta administrativa es una conducta, no una condición. Estar bebido en la calle no es falta administrativa, es estar bebiendo. Por lo tanto, el policía tiene que acreditar que él estaba bebiendo, no que estaba bebido. El médico acredita que estaba bebido, pero eso no es falta administrativa. Entonces, el policía tiene que convencer al juez cívico de que él es responsable de que cometió la conducta en flagrancia. ¿Qué quiere decir flagrancia? Fue en el momento, ¿sí? En el momento preciso lo vio, lo cachó de tiempo. Lo tiene que demostrar. El ciudadano se puede defender e inclusive puede exigir un defensor público gratuito del municipio, y el municipio tiene la obligación de proporcionarse. Hasta ahí el modelo se parece al de Barranquilla, pero mejor, porque el policía tiene que demostrar que su chamba de eso. Ahí es un drama, en los municipios con todos los policías es un drama, porque parece que le estás pidiendo física nuclear, y resulta que lo que le estás pidiendo es que haga lo que tiene que hacer, que lo haga bien. Segundo punto importante: estamos preguntando por qué lo haces, no qué haces. Ya deja de ser tan relevante la conducta por sí misma, sino cuáles son las causas que te llevaron a comportarte de esa manera. Tú eres José José, ¿por qué estás bebiendo tanto? Te tomaron bebiendo afuera del patio Atenas 9 en la colonia Juárez, pero resulta que cada semana te están deteniendo porque estás bebiendo en la vía pública y eres el cliente, como le llaman, son del grupo demonio que les llaman luego en los municipios. Ok, pero ya no es relevante, porque él no va a cambiar su manera de beber. Pero si le preguntamos por qué bebes, te va a decir por qué él tiene ansiedad, y esa ansiedad que tenía no la supo manejar, y entonces lo que hizo fue empezar a beber, y luego conoció al pirulí y le dijo: mira, aquí hay algo que te puede hacer más feliz. Y entonces lo mezclaba el alcohol con otra cosa que le hacía más feliz, y resulta que la ansiedad se lo provocaba a él, porque quería más ropa fina, pero entonces tenía que trabajar más y cantar más. Y entonces el juez cívico le dice: tu problema no es solo el beber, sino cuál es la causa que origina ese conflicto. Te voy a acercar con un abogado que te ayude a divorciarte, que no le dejes todo a Sarita. Segundo, que te dé terapia para manejar la ansiedad. Y tercero, para dejar el consumo adictivo del alcohol. La probabilidad de que cometas una conducta repetida a partir de terapias bien diseñadas, porque tampoco son a lo que sea, reduce la probabilidad de que tú vuelvas a cometer esa conducta. No es una garantía, no es una fábrica de Madres Teresas de Calcuta, porque muchos problemas que enfrentan los ciudadanos en conflicto con la ley son problemas estructurales que una terapia no va a resolver. Pero es el principio de hacer pensar a las personas que hay distintas formas de atender los problemas
y no a través de las adicciones o no a través de la violencia. O no a través de una detención. Exactamente, porque hay conductas que se pueden resolver ahí en la calle, ahí mismo, y que no requieren tampoco la detención y llevarlo al juez cívico y procesar todo esta vía, ¿no? Entonces, ahora, esto que acabo de decir es muy fácil, me lo da la oportunidad de hablar acá, ¿verdad? Pero el reto es cómo implementarlo en los municipios, porque ahí se vuelve uno más líder para los muy jóvenes, no sé por qué, pero vamos a tener que hacer maravillas con lo que hay. Siempre que vamos a un municipio nuevo, es como voltear la caja de Legos y ver qué piezas tienes, para ver que con la escasez de piezas institucionales, capacidades humanas, recursos que tienes que construir un nuevo modelo. Y entonces, con base en eso, no solamente vas a hacer política pública, sino vas a hacer arte. Muchas gracias. Gracias, Marco. Nos tenemos que ir, aunque me gustaría que duráramos más. Por último, como comentario final muy breve, le seguimos llamando nuevo modelo de policía y defensa cívica cuando decimos 7 años, pero realmente tiene muchos más años ya en el imaginario colectivo. Lo que pasa es que hemos sido muy malos en el Estado mexicano para implementarlo. Entonces creo que ya es momento de dejar de llamar nuevo modelo y empezar a aterrizarlo, y no cada 3 años o 6 años, como decía Sofía, pues volver inclusive a querer escuchar la televisión de la pública, ¿no? Cuando creo que no tendríamos que estar hablando de este tipo de cosas, sino simplemente implementar lo que ya está. Creo que ya es momento de darle vuelta a la página al tema de voluntad política. Ya no más voluntad política, no tiene que ser por voluntad política, tiene que ser por ley. Las cosas se tienen que cumplir y lo tenemos que implementar. Y la única forma de que estemos obligados es que haya claridad, que haya una legislación sólida en donde nos obliguen a todos los estados, municipios, federación y sociedad a cumplir. Con eso se va a decir. Gracias. Muchas gracias. Puntual para que aquí todos nos lo llevemos a casa. Alejandro González Cusi, comisionado de Seguridad Ciudadana del Poder, ¿qué tendríamos o qué nos recomiendas pensar y cómo hablarle a un oficial de policía? No, ¿cómo debemos hablar a un oficial de policía la próxima vez que lo veamos? Tienes que voltear a ver los ojos y saber que lo que estás haciendo es un servicio. Porque detrás de él hay una historia de familia, hay nietos, hay fobias, hay historias, ¿no? En verdad, va a ser muy productivo cuando se pregunta que te quedes en el lugar de pasar 30 minutos, porque trata de reflejar eso. En este país no vamos a tener ese diálogo, no de reforma policial, y no vamos a construir paz si no nos entendemos y hablamos del mismo idioma, si nos ponemos en los zapatos de los policías y los policías en los zapatos de los ciudadanos. Entonces, es impresionante la vocación de servicio que tiene un policía, cómo se ha estigmatizado. Evidentemente, hay más policías que han traicionado los principios, pero la gran mayoría es gente que tiene, a pesar de las. Hoy, sé porque es una locura, sin duda alguna. El que se analiza hoy va a una convocatoria porque está absolutamente loco. Hay muchísimos locos en el país que están dispuestos, ¿no?, a seguir sirviendo, tienen un servicio altísimo, a seguir entregando por ese riesgo para que este país cambie. Entonces, tenemos que verlos con respeto, pero también el policía tiene que reivindicarse, es decir, tener esa confianza de decir, lo que estoy haciendo es grande, es valioso, y abrir esos horizontes. Esa es la reforma policial, es lo que tenemos que estar. Sí, marcos legales, sí temas, pero es simplemente detrás de un policía hay una persona y una vida. Igual que el policía, verlo del lado de los ciudadanos. Entonces, eso creo que es la reforma policial, una reforma que pasa por la persona, por su consejería, por sus historias, que trasciende. Mientras eso no se levante, estamos cerrando camino. Hay un pequeño indicador que yo aplico cuando voy al municipio para ver qué tan comprometida está la autoridad municipal con el municipio. Directamente voy al barrio de la comandancia. Saber las condiciones en las que los policías viven en una comandancia está diciendo el nivel de prioridad que tienen de gasto en las decisiones de la autoridad municipal. O sea, eso es impresionante. Yo quisiera ver a alcaldes o alcaldesas, ¿sabes? Se van.
¿por qué un policía tendría que usar esas instalaciones? Y esa, he estado visitando, yo creo que más de 150 municipios del país, en los últimos 7 años que ya desde mi casa me conocen, pero creo que para mí lo primero que hago es ir y visitar las instalaciones y ver dónde está el baño y las áreas de descanso. Gracias. Y por último, Sofía Huet, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato y Policía. Tú cierras la mesa. ¿Qué es lo más impensable en ese momento que te dijo un ciudadano y que le respondiste? Solamente abordando lo que decía Marco, y le hago esta pausa de suspenso, chismosa, nosotros aplicamos en Guanajuato una encuesta, la primera encuesta que se aplica en el país de autopercepción policial. ¿Qué significa autopercepción? Nivel de satisfacción, desearse si tu hijo o hija sea policía, qué es lo que te hace falta en tu institución, por qué renunciarías. Y es decir, que el 70% cuando le preguntamos qué es lo que además de un salario te serviría para tu vida, les pusimos muchas opciones, becas, vehículos, etcétera, por parte de la ciudadanía. El 70% nos contestó, sumando los porcentajes, confianza y respeto. El 70% de las y los policías. Y la principal causa de renuncia para las y los policías es miedo a la delincuencia, son malos mandos. Y eso ocurre especialmente cuando no tenemos un mando de y fue un ejercicio que nos permitió clarificar mucho cuál es la encuesta porque a la ciudadanía le preguntamos siempre a través del INDEC, del INPE, de la INPE, de la ENSU, qué piensan de la policía, pero precisamente le preguntamos a policías qué piensan de la ciudadanía, y creo que fue un gran ejercicio que además lo dejamos ahí sentado de manera muy válida. Yo te platicaría dos anécdotas, en mi caso particular. Una, yo utilicé un uniforme de 10 años, curiosamente ese mismo color con el que no me he podido desprender ni siquiera decidir. Y las miradas en los restaurantes. Obviamente yo no voy a llamar a la regla civil para que no se compraran los logotipos, además no estaban de servicio, estaban con los alimentos. Y la rayita de la cara azul en el uniforme generaba miradas de incomodidad. En restaurantes de la Ciudad de México particularmente. ¿Alguna vez debe cambiar de lugar? Por lo que me sentí, por la boca empezada de mi. Y el otro comentario que luego recibimos en redes sociales, es como no lo he sentido validoso y demás, porque la verdad me duele, es como una mujer tan bonita como tú es policía. ¿Qué haces en seguridad? Y francamente duele porque entonces quiere decir que estamos empatizando siempre los mismos roles a los que hemos aprendido, y quiere decir que yo no tengo derecho a vivir mi vocación como molusco o como alguien que ponga la vida. Cuando en realidad creo que sea mi legítimo derecho. Y agregaría un aspecto más. Mucho de mi desarrollo profesional se ha visto limitado por ser mujer y porque habrá quien me diga que no es mi perfil, cuando creo y hoy lo digo orgullosamente si algo he encontrado son resultados de mi posición y más allá. Entonces, y creo que eso nos pasa a todos. ¿Cómo si estudiaste en la universidad te vas a meter en policía? ¿Cómo si creciste en un medio acomodado te vas a meter en policía? Entonces, sí te puedo decir que sí duele. ¿Y qué agregaría yo? Y es la invitación, primero, que todas y todos nos demos la oportunidad de respetar a las y los policías. Y así como se habla de verles a los ojos, yo agregaría también una adicional. Darles los buenos días y las buenas tardes. Les puedo asegurar que las miradas de sorpresa de que alguien como policía, alguien a quien no le están dando la atención que dé los buenos días o las buenas tardes, puede cambiar justamente el sentido de una conferencia. Porque si un ciudadano te da como policía los buenos días, sin duda tú como policía vas a estar agradecido y atento a cualquier petición que te haga y que en tus manos esté, y si no vas a ver cómo resolverlo. Gracias y buenos días.